Paz a vos a cada uno de ustedes en esta rica mañana que nuestro Dios nos ha dado. Nos sentimos contentos de que nos visite, nos acompañe en nuestras transmisiones que hacemos sábado con sábado. Y tenemos nuestro nuevo trimestre que lleva por título Creciendo dentro del cuerpo de Cristo, donde cada uno de nosotros ahora nos vamos a dar cuenta de la grande importancia de permanecer al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y crecer en el camino que nuestro Dios nos ha dado. Yo creo que eso es algo bien importante y espero que podamos recibir el beneficio que nuestro Dios desea para cada uno de nosotros, de que el hombre de Dios llegue entero completamente de acuerdo al crecimiento que nuestro Dios ha dado a cada uno de nosotros. Y nuestra lección que tenemos en esta rica mañana es la lección número 1, que lleva por título Creciendo. Así que le invitamos que en estas 3 lecciones que empezamos, que nos acompañe y que pueda también dejarnos algún comentario en referencia a nuestras escuelas. Recuerde, nuestro título de todo el trimestre es Creciendo dentro del cuerpo de Cristo. Y creo yo que por medio de estas lecciones nos vamos a dar cuenta exactamente el grande propósito que tiene cada uno de nosotros en referencia de que nuestro Dios nos ha traído ahora a su cuerpo, somos el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, y ahora la responsabilidad de cada uno de nosotros que tenemos cuando asistimos al templo, a la casa de nuestro Dios. Y mire nuestro objetivo en esta rica mañana que nuestro Dios nos ha dado. Dice, estudiar la metáfora del Nuevo Testamento tocante al crecimiento. Así que vamos a estar viendo sobre el crecimiento, vamos a ver esa metáfora y cómo nos ayuda a nosotros en el crecimiento o si nos hemos quedado a medio camino y no hemos crecido. Y es algo importante, nos va a dar algunas clave de cómo poder crecer en el camino de nuestro Dios. Así que vamos a estudiar la metáfora del Nuevo Testamento tocante al crecimiento y cómo esta señala hacia el proceso de la madurez en nuestra fe. Así que vamos a ver ahora el proceso de la madurez de cada uno de nosotros y nuevamente en qué paso vamos en esa madurez o si nos hemos quedado estancados. Y que quiero que sepan que muchas de las veces, dispensen, muchas personas que asisten a nuestros templos se quedan por mucho tiempo sin crecimiento a consecuencia de algún problema, necesidades. Y ahora yo creo que por medio de esta lección nos vamos a dar cuenta del grande beneficio que tenemos cada uno de nosotros ante el crecimiento que nuestro Dios quiere para con cada uno de nosotros. Sigue siendo y cómo esta señala hacia el proceso de la madurez en nuestra fe y cómo llegar a ser más como Cristo. Así que a nuestra meta a seguir es nuestro Señor Jesucristo para que el varón de Dios llegue completamente en perfección ante la presencia de nuestro Dios. También recordemos que la perfección no es únicamente porque yo quiero hacerlo, sino que su Santo Espíritu, nuestro Señor Jesucristo, nos ayudan a que podamos llegar a esa perfección y también la grande importancia del crecimiento por medio de cada uno de nosotros. Así que cada uno de nosotros en la iglesia, en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, somos piezas importantes para el crecimiento de los unos con los otros. Así que vamos a ver este proceso, esta metáfora del crecimiento. Dice nuestro texto base que se encuentra en el libro de Efesios, una palabra muy hermosa que nuevamente nos da nuestro hermano Pablo. Dice Efesios capítulo 4 versículo 15. Dice, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Así que primeramente nos está diciendo que nuestro Señor Jesucristo es la cabeza de su iglesia y que cada uno de nosotros debemos de crecer. Así que es algo que tenemos que hacer, tenemos que crecer, no nos vamos a quedar a una estatura toda nuestra vida, sino que vamos a ir creciendo. Cada uno de nosotros estamos en el proceso de crecer, así que crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, eso es a nuestro Señor Jesucristo. Así que primeramente Pablo nos da este hermoso ejemplo de que debemos de crecer. Acuérdense que la lección es creciendo. Así que cada uno de nosotros y por medio de esta lección vamos a hacerle la invitación a que debemos de continuar creciendo en el camino de nuestro Dios. Y vamos a ver los ejemplos porque Pablo es uno de los apóstoles que nos da luz hacia dónde debe de dirigirse la iglesia
hacia dónde debe de dirigirse cada uno de nosotros que hemos sido redimidos, que hemos sido comprados con un precio muy alto, y ahora el propósito por qué nuestro Dios nos ha llamado ahora a su cuerpo. Y veamos lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 11. Y con esta hermosa palabra de nuestro Dios, inmediatamente quiero que usted se identifique dónde ha quedado a lo mejor estancado o si está creciendo. Gloria sea nuestro Dios. Y mire lo que hace esta lección para con cada uno de nosotros. Primeramente nos enseña a identificar cuáles son nuestros dones y qué parte tenemos en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Dice Efesios capítulo 4 versículo 11 en adelante, dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles. Nuestro Señor Jesucristo ha repartido algunos dones a su iglesia para el crecimiento de ella. Él dice, y él mismo constituyó a algunos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Sí, estamos viendo aquí que la iglesia está bien equipada, la iglesia avanza, camina, no por su propia voluntad, sino porque hay alguien que está detrás de ella, que es nuestro Señor Jesucristo y nuestro Dios y su Santo Espíritu, que ahora nos han capacitado en el crecimiento para que seamos apóstoles, para que seamos profetas, para que seamos evangelistas y también pastores y maestros. Ojalá que en el futuro podamos tener una lección en la que podamos definir cada uno de ellos, ¿verdad? Que es un apóstol, que es un profeta, que es un evangelista, un pastor y maestros. Pero cada uno de nosotros tiene su área en la que debe estar creciendo. Y si no te has identificado con una de estas áreas, tienes que ir pensando, ¿por qué? Porque de esta manera se crece para el camino de nuestro Dios. Así y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, y dice el verso 12, a fin de perfeccionar a los santos. Así que cada uno de nosotros tenemos nuestro trabajo, nuestra misión. Tú eres apóstol, tú eres evangelista, tú eres profeta, y cada don, cada actividad, cada ministerio que existe en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo es a fin de perfeccionar a los santos. Así que cuando hacemos el trabajo para la honra y gloria de nuestro Dios, la iglesia va avanzando, la iglesia va caminando de tal manera que cada uno de nosotros va siendo perfeccionado y gloria sea nuestro Dios. ¿Por qué? Porque cada miembro está haciendo su trabajo. Yo creo que vemos cada uno de nosotros, nuestro cuerpo, ¿verdad? Tenemos nuestras manos, nuestros pies, y cada uno de ellos trabaja de tal manera para que el cuerpo haga las actividades que tiene que hacer a diario. Así que si un miembro decide no hacer su trabajo, todo el cuerpo lo va a resentir. Así que es para perfección a los santos. Así que cuando tú haces tu actividad, tu trabajo, tu ministerio, tu don, quiero que sepas que tú estás haciendo el trabajo para perfeccionar a los santos. Gloria sea nuestro Dios, y espero que en ese crecimiento estés haciendo tu trabajo, que no te quedes sentado, no te hagas a un lado, porque es necesario que tú cumplas tu parte, porque es para perfección a los santos. Dice, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y quiero que sepan que muchas personas en las iglesias tenemos ese peligro, ese riesgo, que nomás se va y regresa y llega el principio del culto, allí llega poco tarde, en cuanto se termina se va, y ese es un error muy grande. ¿Por qué? Porque recuerda que nuestro Dios ha dado a que seas apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro para perfección de los santos. Si tú no estás haciendo este trabajo, estás dañando a la iglesia, estás dañando a la perfección de los santos. Dios te ha dado un trabajo para que puedas trabajar como familia, para que puedas avanzar en el crecimiento de la iglesia. Muchas de las veces cuántas personas crecieron y de repente se quedaron en una estatura pequeña. Dice el verso 15, dice, sino que siguiendo la verdad en amor. Así que tenemos que seguir la verdad. Y si recordamos a la iglesia primitiva, dice que todas las cosas las tenían en común y permanecían en la doctrina de los apóstoles. Así que es importante ir creciendo, pero también tienes que crecer en verdad, en el amor. Las verdades bíblicas de la palabra de nuestro Dios son las que hacen que el varón de Dios
crezca. Así que tenemos que tener la palabra de nuestro Dios, tenemos que buscar esas verdades en amor, dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Yo creo que al darnos cuenta que nuestro Señor Jesucristo es la cabeza, sabemos que el cuerpo se va a mover por la cabeza, que es nuestro Señor Jesucristo. Y cada uno de nosotros vamos a hacer nuestra función para el crecimiento de la iglesia de nuestro Dios, que viene siendo su cuerpo. Dice, de quien es todo el cuerpo, dice, bien concertado y unido entre sí por todo las coyunturas que se ayudan mutuamente. Así que tenemos que ayudarnos, y ese es el riesgo cuando alguien se separa del grupo, cuando alguien no quiere participar en las actividades de la iglesia. Quiero que sepan que tenemos el problema de que no avanzamos porque tenemos que ayudarnos mutuamente. Solos no vamos a hacer nada, y solo alejados del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo menos. Así que la iglesia tiene que ser un grupo, es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, pero tiene que estar unido. ¿Para qué? Para que crezcamos de acuerdo a la palabra de nuestro Dios, según la actividad propia de cada miembro. Así que cada miembro tiene su actividad, cada miembro tiene su trabajo. Y mencionábamos ahorita el cuerpo, como el dedo, como la mano, como el hombro, como los pies, tienen su propia actividad para que el cuerpo funcione, trabaje de la manera que nuestro Dios desea. De la misma manera la iglesia, y tenemos que reconocer esto, que cada miembro tiene su propia actividad. Si ese miembro deja de hacer su actividad, la iglesia se debilita, y tenemos que pensar que nuestro Dios quiere el crecimiento de cada uno de nosotros. Así que en esta mañana yo te amonesto a que no hagas lo que mucha gente hace, de que está debilitando la iglesia, el cuerpo, no trabajando su don, no haciendo lo que nuestro Dios desea, y alejándose de la iglesia. Quiero que sepan que dañamos al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Dice, recibe su crecimiento para ir edificándose los unos con los otros en amor. Así que eres una pieza importante. Si te alejas del grupo, si dejas de asistir al templo, si no cumples con tu ministerio, quiero que sepas que estás dañando al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Eres una pieza muy importante, y quiero que pienses eso en esta rica mañana que nuestro Dios nos ha dado. ¿Por qué? Porque si no hacemos este trabajo, quiero que sepas que entonces no estamos haciendo lo que nuestro Dios desea para con cada uno de nosotros. Dice ahora allí adelantito en Hebreos 5:12. Mira ahora lo que nos dice Hebreos 5:12. Una palabra de ánimo para con cada uno de nosotros. Dice, porque debiendo ya ser maestros. Quiero que sepan que hay personas en nuestras iglesias que ya tienen 5, 10, 15 años y ya deberían de ser maestros, todavía se portan como niños. Y es lo que nos está diciendo aquí Pablo, y esto, ojalá que esta palabra no se cumpla en ti, sino que tú seas una persona que trabaja, que obra, porque dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar como los primeros pasitos cuando eras niño, cuando tú ya debes de ser una persona que debe de ser maestro, que se debe estar enseñando, que ya debe de tener otra persona que estás discipulando, y esto es lo que nuestro Dios desea con cada uno de nosotros. Yo creo que uno de los mandamientos que dio nuestro Señor Jesucristo antes de ascender al cielo es, vayan y hagan discípulos. Yo hago la pregunta, ¿cuántos discípulos tenemos a nuestro cargo para el crecimiento de la palabra de nuestro Dios? A veces tenemos años en la iglesia y aún todavía no tenemos a nadie que estamos discipulando. Y es lo que dice, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tú que me oyes, tú que me escuchas, ya deberías de ser maestro si no lo estás haciendo, porque ese es lo que nuestro Dios desea de cada uno de nosotros, que seamos maestros, que tengamos personas que estamos discipulando para que también ellos hagan la obra de nuestro Dios. Cuando nuestro Señor Jesucristo vino, quiero que sepan que agarró a 12, les instruyó, los encaminó, y de esa manera los hizo ahora que ellos fueran maestros. Ahora Pablo nos exhorta y nos dice, porque debiendo ya ser maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimientos de la palabra de nuestro Dios. ¿Cómo puede ser posible después de tantos años que ya
has estado en el templo, todavía andas haciendo preguntas que ya sabes, pero sin embargo, como que quieres tentar a las otras personas. Sigue diciendo, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Todavía tenemos 10, 15 años en el templo y todavía queremos beber lechita como niños recién nacidos. Cuando ya Pablo aquí está amonestando a la iglesia, le dice cuando ya deberían de tener alimentos sólidos. Nuevamente vamos a Hebreos 5:13, allí donde estamos. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. Todavía no has madurado. Y aquí Pablo lo amonesta y le dice, y todo aquel que dice que participe de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es un niño. Yo en verdad deseo en esta mañana, si ya tienes tanto tiempo en la iglesia, que ya no seas un niño, sino que seas un maestro, que ahora prueba no lechita, sino ahora algo sólido. ¿Para qué? Para el crecimiento. No te quedes pequeño, sino crece en la palabra de nuestro Dios. Dice el 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez. ¿Es tu madurez? Yo sé que dentro de las iglesias a lo mejor puede haber problemas, necesidades, angustias, pruebas, porque a diario Satanás está mandando dardos para destruir a la iglesia, y yo creo que tú tienes que ser una persona madura de decir, bueno, está pasando esto, yo voy a doblar mis rodillas, voy a orar, voy a platicar con este hermano. ¿Para qué? Para avanzar en el camino de nuestro Dios. Ojalá que seas una persona madura, porque si no eres una persona madura, corres el riesgo de que Satanás te destruya y luego para volver atrás se pone difícil. Dice, para lo que dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, para los que por el uso tienen los sostenidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ya sabes qué es el bien, ya sabes qué es el mal, pero muchas de las veces como niños volvemos una vez más a dar un paso hacia atrás y no nos damos cuenta qué es el bien o qué es el mal. Yo en verdad deseo de todo corazón que ya no seas un niño, sino que seas una persona madura, que cuando vas al templo, ahí está tu pastor, ayúdale, ora con él, platica con él, ponte a su disposición. ¿Para qué? Para poder avanzar en el camino de nuestro Dios. Si una persona que llega tarde y se va luego, quiero que sepas que nuestro Dios desea que seas parte de la familia, que te reúnas con ellos, que llores con ellos, que sufras con ellos, que veas la necesidad, porque ese es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Si no sabes exactamente qué es lo que está pasando con la familia de la iglesia, tienes que involucrarte. ¿Por qué? Porque esa es tu familia. Y espero de veras en esta mañana que seas un hombre maduro, que seas una persona que ya eres responsable ante el ministerio que nuestro Dios te ha dado. Muchas de las veces nuestras iglesias no crecen, se estancan a consecuencia de que en lugar de que la iglesia sea una iglesia madura, se ha convertido en una iglesia de niños. Sigue diciendo la introducción, dice el escritor, dice... Recuerde que el título es Creciendo. Dice, como padres y maestros tratamos de dar a nuestros hijos, fíjense bien, como padres y como maestros, como padres dice y maestros dice, le damos protección, provisión, instrucción, corrección y mucho afecto. Así que ese es el trabajo como maestro. Yo creo que cada iglesia tiene que estar lista para dar protección, para proteger a los recién nacidos y también para dar provisión, instrucción, corrección y mucho afecto. Eso es lo que hace la familia de nuestro Dios, y yo creo que en tu familia, yo creo que con tus hijos, con tu esposa, y cuando tuviste tu primer hijo, tu segundo, yo creo que lo primero que hacemos es damos protección, damos provisión, a cuándo va a comer el niño, qué necesita, les instruimos, instruye al niño en su carrera, los corregimos y también mucho afecto. En la iglesia surge lo mismo, y quiero que sepas que muchas de las veces quieres que se haga, pero tú mismo no haces lo que se tiene que hacer. Recuerda que es para perfección de los santos. Sigue diciendo, nuestros hijos crecen
en una condición de infantes indefensos. Así que cuando una persona se bautiza, quiero que sepan que es una persona indefensa, que inmediatamente va a llegar el tentador, va a querer destruir la vida, pero como padres, como maestros, como que somos de esa persona, quiero que sepan que los protegemos, les ayudamos. Dice, gradualmente dice, madurando hasta que seamos cada uno de nosotros adultos. Así que, ¿cuál es nuestro trabajo? Primeramente, ser personas maduras, que ya no seamos niños, y cuando una persona nace en el camino de nuestro Dios, que podamos ser nosotros sus maestros, que le ayudemos en todo, que oremos, que platiquemos con ellos, y ese es el trabajo de cada miembro, porque ese es el ministerio que nuestro Dios nos ha dado. Así que sigue diciendo, la vida cristiana es igual, o al menos se supone que debe ser. El crecimiento, que esa es la metáfora, se crece de pequeñito, llegas a tu adolescencia, llegas a tu juventud, llegas a ser adulto, pero ¿cuántas personas se quedan en esa etapa del crecimiento? Yo quiero de todo corazón y deseo que a través de estas lecciones podamos entender que tenemos que ser maduros. ¿Para qué? Para poder ayudar a los nuevos miembros que entran al camino de nuestro Dios. Así como padre, como madre, en tu familia, que ayudaste a tus hijos a que crecieran, les diste pecho, les diste leche, les diste alimento, fueron creciendo y los viste crecer. De esa misma manera, en la iglesia, a ese miembro que acaba de llegar, tenemos que ayudarle. ¿Para qué? Para que crezca. Pero muchas de las veces nosotros nos quedamos pequeños y no vemos que estamos dañando también a otras personas. Sigue diciendo, he aquí la razón por la cual Pablo emplea la metáfora de la madurez. Y yo creo que todos sabemos, se nace el pequeñito, si no lo atendemos, ese pequeñito se muere. ¿Por qué? Porque no puede moverse, es indefenso, pero la mamá, el papá empiezan a enseñarle hasta que, aún hasta caminar. ¿Por qué? Porque desean la protección de ese pequeño. Y eso lo vemos en Efesios 4, 14 y 15. Dice, él compara a los creyentes, el apóstol Pablo compara a los creyentes como si fueran unos pequeñitos, unos niños que están creciendo hacia la madurez. Y yo creo que nos damos cuenta en el primer año, ya cuando el niño llega a un año, ya empieza a caminar, ya empieza a comer algo más sólido, y estamos viendo el crecimiento de esa persona que empieza a crecer en el camino de nuestro Dios. Igualmente, quiero que sepan que cuando las personas llegan a la iglesia, al templo, quiero que sepan que llegan como niños, y cada uno de nosotros los va instruyendo, ya sea el maestro, ya sea el profeta, ya sea el evangelista, de tal manera que va creciendo en el camino de nuestro Dios. Así que tú tienes un ministerio, tienes un propósito grande ante la presencia de nuestro Dios, que estos pequeños que están llegando a las filas del evangelio, cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad de ayudarlos en el crecimiento. Dice, de hecho, usa este término en los versos anteriores, donde el pequeño va creciendo y tiene una responsabilidad el maestro. Si tú eres maestro, eres evangelista, tienes una responsabilidad con las personas que nuestro Dios te ha dado. ¿Para qué? Para capacitarlos. Sigue diciendo, de este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe. ¿Cómo vamos a llegar a la unidad de la fe cuando todos, no es algunos, cuando todos hacemos el trabajo que nuestro Dios desea de cada uno de nosotros? Así que si tú no estás haciendo el trabajo, déjame decirte que estás dañando el crecimiento de la iglesia. Y lo que tienes que hacer es volverte a Dios, empezar a madurar. ¿Para qué? Para que puedas ayudar a la iglesia donde tú atiendes a que crezca, a que se desarrolle, y que tú puedas decir gloria a Dios por el talento, por el ministerio que Dios me ha dado. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Entonces, cuando tengamos esto, nos vamos a dar cuenta de la grande importancia que tiene de asistir al templo, de platicar con los hermanos, de convivir con ellos, de ver sus necesidades, porque no eres individual. Es algo que tenemos que pensar. No somos individuales, somos parte del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, y muchos de nosotros queremos actuar individualmente cuando eso no le agrada a nuestro Dios. No somos individuales, no es tu familia individual, no eres tú individual.
Todos somos el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Nos necesitamos? Sí nos necesitamos. ¿Por qué? Porque esa es la unidad de la fe. Sigue diciendo, dice, de este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que sea conforme a la plena estatura de Cristo. ¿Cómo vamos a llegar a esa estatura? Cuando familia X hace su ministerio, cuando familia K hace su ministerio y cada uno de nosotros nos ayudamos los unos por los otros, no somos independientes, sino somos una sola familia. En el hogar, cuando nace el pequeñito, quiero que sepan que entre todos vemos el crecimiento de ese pequeño. Cada uno de nosotros hacemos nuestra parte. Igualmente en la iglesia, cada uno de nosotros utilizando a nuestro don, vemos el crecimiento del pequeño. Sigue diciendo, la palabra griega quiere decir teleios, es traducida como madurez. Así que tenemos una palabra griega, ¿verdad? Que nos ayuda a entender aún más la madurez. Dice, traducida como madurez en la Nueva Versión Internacional, dice, y en muchas de las tradiciones modernas, teleois, dice, se refiere al hecho de que esté, de completar, de alcanzar a la mayoría de edad. Así que todo esto en el término griego nos ayuda a entender que quiere decir que tenemos que llegar a la madurez, que tenemos que llegar también a completar, a ser completos a una edad que nuestro Dios desea para con cada uno de nosotros. Así que las versiones de la Reina Valera traducen la palabra como perfecto. Así que a quien tiene Reina Valera nos damos cuenta que habla para que el varón de Dios llegue perfecto ante la presencia de nuestro Dios. ¿Cómo? Por medio de cada uno de nosotros. Así que recordemos que ahora no somos individuales, y esto es lo que quiero que mediten esta mañana. No eres individual. Dios te ha llamado para que seas parte de su cuerpo, para que seas parte de una iglesia y que trabajes con ellos. Si no lo estás haciendo, quiero que sepas, tristemente quiero decirte que tienes que cambiar de actitud. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha llamado para que vivamos en la unidad de la fe, no independientes en la fe, sino en la unidad, y en la unidad es que todos estemos en armonía. Sí, diciendo esa palabra no es inapropiada a la luz de lo que se considera la meta de la madurez. La plena estatura, dice, de Cristo. Dice, Pablo señala lo mismo en el verso 15, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Nos vamos a tener que ligar a esa cabeza para no hacer lo que nosotros queremos. Y ese es el problema del cristianismo hoy en día, en nuestros tiempos, de que cada quien quiere hacer como mejor le parece, y nuestro Señor Jesucristo es la cabeza, y Él es el que nos enseña a cada uno de nosotros cómo debemos de conducirnos. Así que para poder crecer tienes que estar ligado a la cabeza, y también tienes que estar ligada al cuerpo. Y recuerda que tú eres parte de ese cuerpo, y como eres parte de ese cuerpo, tienes que convivir con la iglesia, tienes que ver las necesidades de la iglesia. No eres una persona individual, sino eres parte de un cuerpo. Así que si te has engañado, quiero que pienses, quiero que medites. El Señor te está hablando por medio de esta hermosa reflexión. Sigue diciendo, la meta de la madurez espiritual está enfatizada por todas partes. Lo vemos desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, de que debemos de crecer. Dice en Colosenses, Pablo la enfatiza 2 veces. ¿A quién anunciamos? Amonestando a todo hombre, dice, y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Jesucristo a todo hombre. ¿Qué es lo que desea? De que el hombre que ha venido a los pies de nuestro Señor Jesucristo llegue ante la perfección, no únicamente en el bautismo, sino en su jornada del crecimiento, que llegue a un varón perfecto o madurez o completo de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. Dice Hebreos, por su parte, resume en forma perfecta, dice, dejando las enseñanzas elementales, dice, avancemos hacia la madurez. No quieras estar comiendo lechita y lechita y lechita, cuando ahora ya el Señor desea que estés probando algo sólido. Así que recuerda, no te quedes en baja estatura. Sigue diciendo, de regreso a Efesios 4, no debemos pasar por alto que el contexto para este proceso es de
madurez es el cuerpo de Cristo. Así que vamos creciendo y yo no sé qué parte del cuerpo eres tú o soy yo, pero algo sí te digo, que cada uno de nosotros tenemos que cuidarnos. ¿Por qué? Porque pertenecemos a algo divino, pertenecemos al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. No podemos crecer por nosotros mismos. ¿Cuántas personas dicen, no, pues yo no necesito a los hermanos, yo no necesito ir al templo? No podemos crecer nosotros mismos. Se requiere de una familia, se requiere de una familia. Tus hijos crecieron en tu familia porque se requiere de una familia para crecer. Tú ahora no puedes crecer por sí mismo, se requiere de una familia para crecer apropiadamente. Esa familia es conocida como la iglesia. Necesitas a la iglesia para el crecimiento. Nuevamente, y quiero que te grabes esto, necesitas a la iglesia para el crecimiento. Así cuando tú naciste de esa familia, necesitaste de tu papá, de tu mamá, de tus hermanos para el crecimiento. Ahora dentro de la iglesia necesitas también del hermano, de la hermana. ¿Para qué? Para que crezcas a la perfección ante la presencia de nuestro Dios. Dice, no falta mucho para ser completos en Jesús. No obstante, el crecimiento que hemos experimentado lo acreditamos literal y figurativamente a la compañía de la iglesia. Crecemos por la compañía de la iglesia. Nuestro Señor Jesucristo nos habló diferentes veces en diferentes ocasiones de que en esto conoces a mis discípulos, que se aman los unos con los otros. Caminaban juntos, andaban juntos. ¿Por qué? Porque ellos sabían que nuestro Señor Jesucristo mencionó que éramos uno. Y si recordamos la oración de nuestro Señor Jesucristo, te pido por ellos, ¿verdad?, que sean uno así como nosotros somos uno. Así que la iglesia tiene que ser uno. Si no eres una persona que estás unida a la iglesia, sino que te separas, que no practicas las enseñanzas o que eres movido para allá y para acá, quiero que sepan que ese es el momento que Satanás está trabajando en tu vida para separarte del camino de nuestro Dios. Así que yo te recomiendo en esta mañana, piensa a ver si eres una persona madura o estás siendo una persona niña que de acuerdo a tu pensamiento te estás dirigiendo en una manera incorrecta y no en la madurez. Así que yo deseo en verdad en esta mañana que seamos personas maduras. Dice literal y figurativamente la compañía de la iglesia. Dice, mis hermanos, mis hermanas, madre y padre en la fe me han dado un tipo similar de protección. La familia, y quiero que sepan cuántas de las veces se para alguien en la iglesia y dice, hermano, tengo esta necesidad, estoy pasando por este problema, y la misma iglesia ora por las necesidades de esta familia. A lo mejor tú estás pasando por una necesidad, pero la estás pasando tú solo, encerrado en tus cuatro paredes, cuando alguien de la iglesia puede darte lo que necesitas, aparte de la presencia de nuestro Dios. Dice, de provisión, de instrucción, de corrección y afecto, esa es la gracia de nuestro Dios. ¿Qué te da la iglesia? Te da provisión, te da instrucción, te da corrección. A lo mejor no te gusta la corrección, a lo mejor no te gusta de la manera que se te corrige, pero quiero que sepas que nuestro Dios desea que seas corregido ante la presencia de nuestro Dios. Sigue siendo la enorme importancia de la madurez a la semejanza de Cristo dentro del cuerpo es la razón por la cual el apóstol exhorta con mucha frecuencia acerca de la inmadurez de los creyentes. ¿Cuántas personas inmaduras hay en nuestros templos? Quiero que sepan que hay muchas. Y estas personas inmaduras nos hacen no crecer, nos detienen, porque se portan como niños. Cuando Pablo exhorta a la iglesia, no te estoy exhortando yo, es la palabra de nuestro Dios donde nos dice que seas una persona madura, que trabajes, que luches. A lo mejor estamos peleando contra la corriente a consecuencia de que el enemigo manda a sus enemigos para querer destruirnos, mas sin embargo quiero que sepan que debemos de pensar que debemos de ser personas maduras. Así que
Pablo aborda este ejemplo exhortándonos a que seamos personas maduras. Y en esta mañana, en verdad, yo deseo que pienses y que seas una persona madura, que ayudas, que proteges. Sigue diciendo ahora la última parte de la introducción. Dice, Pablo expresa mucho de ellos en primera a los Corintios capítulo 3. Dice, de manera que yo, hermanos, dice, no puedo hablarnos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Así que nuevamente tiene que haber un crecimiento. Si no ha habido un crecimiento en tu vida, quiero que sepas que tienes que ponerte en oración. Tienes que platicar con tu Padre Celestial para que empieces nuevamente a crecer de la manera que nuestro Dios desea para con cada uno de nosotros. Así que yo te exhorto en verdad que si te has quedado estancado y no estás creciendo, nuevamente tienes que volver a las fuentes. ¿Para qué? Para que haya ese crecimiento. Veamos lo que dice ahora la palabra de nuestro Dios. Dice, y que ya las hemos contestado. Dice la número 1. ¿De qué manera la metáfora del crecimiento, donde se nace, donde se va dándole la lechita, donde va creciendo, donde llega a su adolescencia, donde llega a su juventud? Yo creo que lo vemos lo vimos en el trayecto de nuestros hijos, en el trayecto de ellos los vimos que nacieron, los vimos que gatearon, los vimos que caminaron. Yo creo que también los miembros que llegan a la iglesia los vemos de esa misma manera, pero no podemos dejar que el niño se quede gateando toda su vida. ¿Por qué? Porque hay un proceso, y a lo mejor en ese proceso de los miembros de la iglesia a lo mejor se han quedado allí y es necesario avanzar. ¿De qué manera la metáfora del crecimiento nos ayuda a entender la madurez espiritual? Yo creo que lo vimos en el libro de Efesios capítulo 4, 11 al 16, dice de la siguiente manera, voy a leerlo, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles. Así que el Señor puso a personas en su iglesia que nos van a ayudar, que nos van a ser nuestros mentores. Unos van a ser apóstoles, otros van a ser evangelistas, otros pastores, y llegará el momento que nosotros vamos a llegar a ser apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, donde ahora nosotros vamos a ayudarle a otras personas al crecimiento. Y si todavía no tienes uno de estos títulos, no que debes de tenerlos, pero quiero que sepas que debes de trabajar para algún día ser maestro y tener discípulos a tu cargo. Sigue diciendo, a fin de la perfección a los santos. Y esto es bien importante, porque cuando todos hacemos nuestro trabajo, cuando todos caminamos ante el camino de nuestro Dios, quiero que sepan que la iglesia va a marchar mucho mejor. El cuerpo de nuestro Señor Jesucristo va a llegar a la unidad de la fe. Y es lo que deseamos en esta mañana, que la iglesia a la que perteneces sea una iglesia que vive en la unidad de la fe, que todo el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo viva en la unidad de la fe y que esté creciendo día con día. Así que esa metáfora nos enseña cómo nació nuestro hijo, cómo lo vimos crecer, gatear, a caminar y luego el proceso de la vida hasta que llega en adultos. ¿Cuál es el paso en el que tú vas? Y si te has quedado allí, quiero que sepas que tienes que avanzar. Dice la pregunta número 2. Dice, usando diferentes traducciones, yo creo que muchos de nosotros tenemos diferentes versiones de la Biblia. Dice, ¿cuáles serían las 3 palabras que se usan para traducir la palabra griega que es teleios en Efesios 4:13? Yo creo que lo vimos, la madurez, la perfección, que el hombre de Dios llegue completo. Y yo creo que diferentes versiones nos ayudan a entender que el hombre de Dios llegar a ser completo, a ser maduro, de acuerdo a la perfección que nuestro Dios desea para con cada uno de nosotros. Así que diferente versión que lees te va a llevar a lo mismo, a que el hombre tiene que llegar a la madurez. Has llegado tú a la madurez, estás en el proceso, te has quedado estancado. Órale a tu Padre Celestial para que nuevamente puedas tener el crecimiento. Lo que si algo te digo, tienes años en la iglesia y todavía estás en esa leche para niños, tienes que cambiar. ¿Por qué? Porque tienes que alcanzar la madurez ante
ante el cuerpo de nuestro Dios. Así que tienes que ser perfecto, tienes que ser una persona maduro, tienes que ser una persona completa. Yo deseo y doy gracias a nuestro Dios y si lo has alcanzado, gloria sea a nuestro Dios. Nuestro Dios te ha puesto como maestro ahora para que ayudes a otras personas. Dice la pregunta número 3. Dice, ¿cuál es la preocupación que muestra en Hebreos 5, 12 al 14? Mire Pablo cómo se preocupa y dice, ustedes ya debieran haber alcanzado la madurez y todavía están bebiendo leche. Esta es la preocupación de que no podemos, cuando viste a tu hijo que no estaba creciendo, que no avanzaba, es una preocupación. Y Pablo se preocupa porque la iglesia no estaba creciendo de acuerdo a la madurez. Así que piensa en esta rica mañana. Recuerda que estamos hablando del crecimiento donde todas las lecciones van a ir creciendo dentro del cuerpo de Cristo. Fuera de la iglesia, fuera del cuerpo, no te engañes, quiero que sepas que necesitas convivir con la iglesia, necesitas saber sus necesidades para poder crecer. De otra manera, no vas a crecer. Nuestros hijos crecieron. ¿Por qué? Porque por papá, mamá, los hermanos, el abuelo, la abuela ayudaron para el crecimiento de cada uno de nosotros. Así que ahora cuando vamos al templo, el hermano, la hermana y cada uno de ellos nos ayudan al crecimiento de la vida espiritual de cada uno de nosotros. Así que yo espero en esta mañana que alcances la madurez y que sigas creciendo para honra y gloria de nuestro Dios. En esta mañana deseo que el Señor te bendiga.